¿Qué secretos espeluznantes guarda el último libro de la Biblia sobre el destino de la humanidad? Imagina por un instante 4 jinetes cabalgando como un cortejo que atraviesa la historia. A cada paso, una fragmentación mayor de lo que entendemos por seguridad, paz y orden. Esas imágenes no están ahí para delirar, sino para despertar. El libro de Apocalipsis no es un cuento macabro, es una advertencia y una esperanza, un llamado a ver con ojo espiritual lo que ocurre en la trama humana. El autor, tradicionalmente identificado como Juan, escribe desde la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. Su público original eran comunidades cristianas dispersas, muchas de ellas vibrando entre la fidelidad y la tentación de acomodarse a un imperio que exigía lealtades diferentes a la del Evangelio. Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, un lenguaje cargado de imágenes, símbolos y números que remiten tanto a la escritura judía, piénsese en Daniel, Isaías o Ezequiel, como a la experiencia concreta de persecución y esperanza. Su propósito no es únicamente predecir cronologías, sino revelar la soberanía de Dios en medio del caos y fortalecer a la Iglesia para resistir hasta el final. Antes de adentrarnos en las 10 profecías más espeluznantes que este libro contiene, conviene decir algo claro. Las visiones de Apocalipsis deben leerse con cuidado hermenéutico. Algunas imágenes apuntan a realidades espirituales. Otras funcionan como denuncia social. Muchas combinan ambos niveles. Hay al menos 4 grandes maneras de aproximarse al texto. El preterismo, que entiende gran parte como ya cumplido en el siglo I, el futurismo, que proyecta los juicios a un tiempo venidero, el historicismo, que ve el despliegue a lo largo de la historia de la Iglesia, y la interpretación idealista, que lee los símbolos como verdades atemporales sobre el conflicto entre el bien y el mal. Todas ellas ayudan a iluminar aspectos distintos. Ninguna por sí sola agota la profundidad del libro. Si quieres profundizar con nosotros en cada visión, suscríbete y activa la campana. 1. Los 4 jinetes, conquista, guerra, hambre y muerte. Apocalipsis 6:1-8. Cuando se rompe el primer sello, aparece un jinete sobre un caballo blanco. Después vienen los caballos rojo, negro y pálido. La escena es teatral y rápida. Cada jinete trae una dimensión del desorden humano. El jinete del caballo blanco sostiene un arco, y algunos traductores sugieren una corona. La imagen despierta preguntas. ¿Es una figura mesiánica falsa? ¿Es la victoria del Evangelio? ¿O bien la conquista imperial? La misma ambigüedad es parte del mensaje. El símbolo puede señalar tanto a falsos liderazgos que seducen como a la realidad de un poder que conquista a la humanidad para someterla. El jinete rojo alude claramente a la violencia y la guerra. El negro, con una balanza en la mano, evoca la crisis económica y la escasez. Y el último, sobre un caballo pálido, se llama muerte, seguido por el Hades, trayendo pestilencia y mortandad. La enumeración muestra una progresión: convicción, conflicto, carestía, colapso vital. Desde una lectura simbólica, estas figuras describen patrones recurrentes en la historia humana. Toda época conoce conquistas que prometen orden, guerras que desgarra, sistemas económicos que excluyen y enfermedades o muerte que deshumanizan. Desde una mirada futurista, algunos ven aquí catástrofes que precederán a eventos culminantes. Desde una visión preterista, los jinetes evocan tragedias que ya azotaron al mundo de Juan, quizá reflejando la violencia del imperio y sus crisis. Teológicamente, los jinetes recuerdan una verdad incómoda. El pecado tiene consecuencias estructurales. Apocalipsis no inventa calamidades, sino que las muestra como espejo del corazón humano y de sistemas que se han apartado de la justicia de Dios.
Sin embargo, incluso en esta escena de terror late un propósito pastoral: la llamada al arrepentimiento. Cada imagen amplifica la urgencia de volver a Dios antes de que la violencia se haga ley. No es un espectáculo gratis, es un llamado a cambiar de lealtad. Nota de prudencia: no debemos transformar a cada acontecimiento moderno en el cumplimiento de estos jinetes. Los intérpretes serios advierten sobre la tentación de aplicar literalmente imágenes que, en su génesis, servían para provocar una conversión ética y espiritual. Lo espeluznante aquí radica en su universalidad. Son realidades que pueden acechar en cualquier época. Minigancho: si los jinetes muestran la manera en que el mal despliega un ataque por etapas, la siguiente gran imagen nos habla de un sufrimiento más concentrado y con un propósito purificador: la gran tribulación. 2. La gran tribulación. Sufrimiento con rostro escatológico. Mateo 24, Apocalipsis 7. Jesús ya había advertido sobre grandes tribulaciones en su discurso escatológico, Mt 24-21. Un tiempo de angustia como no hubo desde el principio. En Apocalipsis, la noción de tribulación aparece en varias capas. Hay persecución directa contra los creyentes, catástrofes cosmológicas y sufrimiento que parece dirigido a humillar la soberbia humana. La tribulación no es un accidente aleatorio, tiene función teológica: purificar, probar y revelar quienes perseveran en la fe. ¿Cómo entender su alcance? Aquí las corrientes interpretativas divergen. Para algunos intérpretes preteristas, la tribulación se materializó en la destrucción del templo y en las persecuciones del primer siglo. Para futuristas, representa un periodo aún por venir, concentrado y global. Desde la perspectiva idealista, la tribulación es una categoría espiritual. El cristiano siempre enfrenta pruebas que le obligan a elegir entre fidelidad y comodidad. El historicismo, por su parte, detecta momentos históricos, guerras mundiales, totalitarismos, crisis globales, en los que la persecución se hizo patente. Lo esencial, más allá de cronologías, es comprender la función pastoral. La tribulación revela la naturaleza de la esperanza cristiana. No es una promesa de inmunidad, sino la certeza de que el sufrimiento tiene un horizonte. En Apocalipsis 7 aparece una multitud que nadie podía contar, que salió de la gran tribulación y estuvo delante del trono con palmas en las manos. Apocalipsis 7, 9, 17. Esa visión contrabalancea el horror. La esperanza no es evasión, sino transformación. La fidelidad bajo presión es el sello distintivo de la comunidad de los santos. Aplicación concreta. Vivir a la luz de la tribulación significa cultivar disciplinas espirituales que sostengan en la prueba: oración perseverante, comunidad que acompaña, clarificación de lealtades y una ética de servicio. No se trata de buscar la tribulación, sino de prepararse para no negarla cuando llegue. Es fácil romantizar el sufrimiento. Es más difícil sostener la esperanza en medio del dolor. Nota de prudencia: la gran tribulación no debe emplearse para justificar posturas apocalípticas que especulan con fechas o identidades contemporáneas sin base exegética. La tentación de leer la tribulación como código para eventos políticos es frecuente, pero poco responsable. Minigancho: si la tribulación actúa como un horno que prueba la fe, las 7 copas de la ira muestran cómo la justicia divina responde a la obstinación humana que rechaza toda corrección. 3. Las 7 copas de la ira. La escalada del juicio. Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16, 7 ángeles vierten 7 copas sobre la tierra. Cada copa desencadena un juicio: llagas malignas, el mar convertido en sangre, ríos contaminados, el sol que abrasa, tinieblas y el debilitamiento de las fuerzas humanas. La imagen es deliberadamente escalonada.
Lo que empieza como afectación de personas llega a tocar elementos universales: agua, luz, clima. Es un lenguaje severo que subraya la seriedad del rechazo humano al llamado divino. Una de las notas más inquietantes del capítulo es la respuesta humana. Tras cada juicio, muchos no se arrepienten. Por el contrario, blasfeman y continúan en su obstinación. Apocalipsis 16, 9, 11. El texto enfatiza que los juicios no son meros castigos caprichosos, sino actos de justicia que responden a una elección sostenida contra Dios. Lo espeluznante no es tanto la manifestación física del castigo, sino la persistencia del rechazo humano, incluso frente al sufrimiento extremo. Interpretativamente, los eruditos debaten si estas copas deben entenderse literalmente, como cataclismos concretos que se desplegarán en un futuro determinado, o simbólicamente, como descripciones poéticas del colapso moral y social que acompaña a la apostasía. Muchos teólogos advierten que la literalidad extrema arruina la intención literaria del Apocalipsis, que quiere provocar arrepentimiento y señalizar la soberanía divina sobre la historia. Teológicamente, las copas acentúan la doble dimensión de Dios, santo juez y redentor paciente. No son versiones distintas de Dios, sino aspectos de un mismo carácter. La santidad, que no puede tolerar la injusticia, y la misericordia que llama repetidamente a la conversión. Pastoralmente, la escena insta a preguntarnos por la dureza de corazón en el presente. ¿Qué formas de idolatría colectiva toleramos que, si fueran confrontadas, provocarían consecuencias similares? ¿Qué confianza ponemos en sistemas humanos que vulneran la dignidad? Nota de prudencia. Recordar que la intención exegética del texto es mayormente pastoral y teológica. Antes de identificar cualquier cataclismo actual con una de las copas, la lectura responsable exige contextualización y humildad hermenéutica. Minigancho. Si las copas revelan la respuesta de Dios frente a la obstinación humana, hay un símbolo que toca la intimidad de la lealtad, la marca de la bestia y el número 666. 4. La marca de la bestia y el 666. Lealtad, economía e identidad. Apocalipsis 13, 16, 18. Quizá ninguna imagen de Apocalipsis ha captado la imaginación popular con tanto vigor como la marca de la bestia y su enigmático número 666. El texto describe un sistema que obliga a grandes y pequeños, ricos y pobres, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Sin ella no pueden comprar ni vender. El pasaje, Apocalipsis 13, 16, 18, combina escatología, economía y control social en una fórmula que resulta profundamente inquietante. ¿Cuál es el sentido original del pasaje? Existen varias líneas de interpretación que deben exponerse con claridad. Interpretación simbólica. La marca representa la lealtad última del corazón. Ser marcado por la bestia significa someter la propia identidad y la capacidad moral a un sistema que rivaliza con la soberanía de Dios. En esta lectura, el control económico es una manifestación de una dependencia mayor, la entrega total a una ideología o estructura que exige adoración. Interpretación histórica, gemátrica. Algunos estudiosos han señalado que el número 666 puede ser una referencia codificada a figuras históricas mediante gematría, sistema que asigna valores numéricos a letras. Una de las hipótesis más citadas identifica el número con el nombre de un emperador romano, Nerón, cuando se translitera al hebreo, aunque no hay unanimidad, y existe una variante textual antigua que da 616 en vez de 666. Esta explicación conecta el símbolo con la persecución imperial del siglo I y la exigencia de lealtad al emperador. Interpretación literal futurista.
Otros mantienen que habrá en el futuro un sistema tecnológico o político que impondrá una marca física para controlar el acceso a recursos. Esta lectura ha alimentado muchas especulaciones contemporáneas sobre biometría, criptomonedas o identificaciones digitales. Si bien es legítimo explorar posibles paralelos, los exegetas prudentes advierten contra la reducción del texto a una profecía técnica sin considerar su contexto literario y teológico. La enseñanza teológica es directa y sobria. La marca señala a quién pertenece el ser humano. El libro cuestiona aquellas lealtades que se presentan como indispensables y vuela la pregunta más decisiva: ¿a quién servirás cuando la presión sea máxima? La marca no solo controla la economía, sanciona la adoración y la confesión. Aplicación pastoral. La advertencia nos empuja a examinar nuestras dependencias. ¿Qué sistemas o prácticas actuales piden, en la práctica, una devoción que compite con la de Cristo? La marca puede tomar la forma de consumismo, carrera por el éxito, patriotismo idolátrico o cualquier devoción que configuren la conducta en contra del mandato de amar a Dios y al prójimo. Prepararse implica cultivar una identidad marcada por Cristo, no por los poderes que prometen seguridad. Nota de prudencia: hay que evitar el alarmismo fácil. Identificar todo avance tecnológico con la marca es simplista. Lo responsable es mantener la tensión. La posibilidad de un control social extremo existe en la historia humana. La lectura apocalíptica nos obliga a evaluarlo a la luz de la fe. Minigancho: si la marca pide nuestra lealtad y el sistema pretende someter nuestra identidad, ¿qué figura personifica esa maquinaria de engaño y autoridad? Esa pregunta nos lleva a considerar a la bestia y su cómplice, el falso profeta. La trama se tensa aquí. Cuando la historia humana se enfrenta a exigencias absolutas, las decisiones de lealtad se vuelven decisivas. La siguiente sección buscará iluminar quiénes son la bestia y el falso profeta, cómo operan y por qué su fracaso final está asegurado. Pero antes de desvelar sus identidades, debemos mirar con más detalle cómo estas figuras actúan en la historia y cómo la Iglesia puede reconocerlas sin caer en teorías conspirativas infundadas. 5. La bestia y el falso profeta. La maquinaria del engaño y su derrota segura. Apocalipsis 13, 19, 20. En Apocalipsis 13 se despliegan dos figuras que actúan en concierto: una bestia que emerge del mar y otra que surge de la tierra. La primera recibe autoridad y adoración. La segunda ejerce una función de propaganda y poder, obligando a la humanidad a reverenciar a la primera y realizando señales que confunden a muchos. Juntas constituyen una red de dominio político-religioso que busca reemplazar la soberanía de Dios por una lealtad total al sistema. La descripción es potente. La bestia tiene rasgos que recuerdan a animales proféticos del Antiguo Testamento, véase Daniel 7, y su actividad se centra en violencia, persecución y demanda de adoración. El falso profeta, por su parte, actúa como amplificador. Realiza prodigios, instaura la imagen de la bestia y garantiza la adhesión de las masas mediante señales y coerción. La escena sugiere una alianza tóxica entre poder y propaganda, entre fuerza y espectáculo, que instrumentaliza la religión para fines de control. Interpretaciones principales. Histórica, preterista. Algunos intérpretes leen la figura como representación de estructuras imperiales concretas del siglo I. En especial, la adoración al emperador y la maquinaria religiosa y política que obligaba a la gente a rendir culto por motivos de lealtad cívica. En este marco, la bestia simboliza el imperio. El falso profeta encarna los instrumentos religiosos o ideológicos que legitiman el abuso del poder. Futurista.
Otros proyectan estas figuras a un futuro culminante, esperando líderes o sistemas antagónicos que coordinen persecución y engaño a escala global justo antes del retorno de Cristo. Idealista. Aquí la bestia representa los mecanismos generales de idolatría y violencia que recurren a la seducción y la coacción en distintas épocas. El falso profeta simboliza las falsas doctrinas y los líderes que mediante manipulación espiritual desvían a la comunidad. Historicista. Traza paralelos entre la bestia y etapas o actores históricos que a lo largo de los siglos han perseguido o suplantado al pueblo de Dios. Teología esencial. La alianza bestia-falso profeta expone dos caras del mal: coerción y seducción. El enfrentamiento no es puramente militar, es moral y espiritual. La confesión de fe se convierte en campo de batalla. La adoración verdadera se distingue de la adoración impuesta por privilegios o miedo. En Apocalipsis 19:20 se registra la derrota final. La bestia y el falso profeta son capturados y arrojados al lago de fuego. Esa imagen es deliberadamente triunfal. A pesar de su aparente poder temporal, su destino es la condena definitiva. Aplicación pastoral. Discernir la presencia de la bestia y del falso profeta en nuestros tiempos exige sobriedad. No todo líder poderoso ni toda ideología dominante es la bestia, pero hay señales a observar. Cuando la autoridad exige adoración en vez de servicio, cuando el discurso religioso protege la injusticia, cuando el carisma acompaña la opresión. La Iglesia debe cultivar dos virtudes: discernimiento teológico, capacidad de distinguir verdad y error, y coraje ético, disposición a resistir las lealtades que traicionan a Dios. Esto implica formación doctrinal, comunidad que rinde cuentas y una práctica sacrificial de amor y justicia que contradice las lógicas de poder. Nota de prudencia: evitar convertir a cada adversario político o religioso en la bestia. La identificación apresurada erosiona la credibilidad y puede alimentar fanatismos. Recordemos que el texto busca formar resistencia santa, no fomentar paranoia. Minigancho. Aun cuando la bestia y su cómplice parecen dominantes, la narrativa apunta a un clímax donde la violencia humana se encuentra con una intervención que no depende de estrategias humanas: el retorno visible de Cristo. 6. La batalla de Armagedón, el enfrentamiento que pone fin a la arrogancia humana. Apocalipsis 16:16, 19, 11, 21. La palabra Armagedón, hebreo Har-Magedón, monte de Megido, aparece en Apocalipsis 16:16 como el lugar simbólico donde las fuerzas del mal concentran su hostigamiento final. En la visión, después de las plagas y las copas, los reyes del mundo son convocados para una confrontación decisiva. En Apocalipsis 19, la escena salta, el cielo se abre, cabalga el jinete en blanco, imagen de Cristo victorioso, y se produce una derrota definitiva de los ejércitos que se habían levantado contra él. Descripción y matices. Armagedón no se presenta como un mero duelo militar entre contingentes humanos, sino como la escena simbólica en la cual se revela la soberanía divina y se consume la pretensión humana de autolegislación. La victoria de Cristo no depende de la superioridad bélica humana, sino de su autoridad cósmica. El lenguaje es deliberadamente dramático: fuegos, lanzas, una derrota inmediata y la presentación del enemigo juzgado. Interpretaciones. Género apocalíptico. Muchos leen Armagedón como una imagen escénica que condensa la idea del juicio de las naciones, una terminación de la historia de opresión y violencia, y no necesariamente como una batalla geográfica literal. Literal futurista. Algunos sostienen que habrá una confrontación física localizada en la región de Megido que servirá como campo simbólico y real de enfrentamiento.
tipológica. Hay quienes ven en Armagedón la representación de todos los choques decisivos entre Dios y el poder del mal a lo largo de la historia, un tema recurrente en la narrativa bíblica desde Éxodo hasta los profetas. Lo crucial teológicamente es la certeza de que la usurpación del mal será frustrada. La decepción del adversario es total. No hay margen para la victoria final del pecado. Para la comunidad de fe, Armagedón es fuente de consuelo. Aunque los poderes parezcan invencibles, su destino está ligado a la justicia de Dios. Aplicación pastoral. La enseñanza de esta imagen no invita a esperar pasivamente la batalla, sino a comprometerse activamente con la construcción de justicia y la defensa de los oprimidos, sabiendo que la contienda mayor no se gana con tácticas de violencia, sino con fidelidad santa. Vivir bajo la esperanza de Armagedón significa perseverar, proclamar la verdad y amar hasta el final. Nota de prudencia. No convertir Armagedón en un pasaporte para la violencia justificada. La promesa del juicio divino no legitima venganzas personales ni interpretaciones que socaven la paz y la justicia humanas. 7. La caída de Babilonia. La exposición y juicio de la opulencia corrupta. Apocalipsis 17-18. Apocalipsis dedica 2 capítulos a la figura de Babilonia la Grande, presentada como una mujer sentada sobre una bestia escarlata, vestida de púrpura y oro, con una copa que embriaga a las naciones con su inmoralidad. Apocalipsis 17:1-6. En Apocalipsis 18 se anuncia su caída, con imágenes de comercialización. Mercaderes lamentan la pérdida de sus riquezas. Marineros y reyes se apartan asombrados. La denuncia es clara. El pecado económico y la corrupción social que explotan a las personas serán juzgados. Interpretaciones. Simbólica. Muchas lecturas ven en Babilonia una representación de la ciudad-estado o sistema que encarna la riqueza opresiva y la idolatría cívica. Para los cristianos del siglo I, la metáfora resonaba con el poder y la pompa de Roma. Para lectores posteriores, puede aplicarse a cualquier sistema que prioriza el lucro y la dominación sobre la dignidad humana. Histórica. En su contexto inmediato, la imagen probablemente aludía a estructuras imperiales y a centros urbanos que prosperaban a costa de la injusticia. Aplicativa. Más allá de una geografía concreta, Babilonia funciona como símbolo de cualquier cultura que transforma la riqueza en un ídolo y la opulencia en instrumento de control. El drama literario subraya la complicidad entre poder político y economía global. Los mercaderes lloran. Apocalipsis 18:11-17. La música se detiene y se decreta separación de aquellos que habían disfrutado de la prosperidad a expensas de otros. Hay explícita condena de la explotación y una llamada a salir de ella. Apocalipsis 18:4, para no participar de sus pecados y recibir sus plagas. Aplicación pastoral. La caída de Babilonia exige un autoexamen. ¿En qué medida nuestras prácticas económicas, personales y comunitarias están entrelazadas con lógicas explotadoras? La invitación es a salir, a desasociarse de formas de vida que premian la opresión. Concretamente, esto puede implicar promover comercio justo, practicar la sobriedad, orar por la justicia social y propiciar estructuras eclesiales que apoyen a los vulnerables. La alternativa a la idolatría económica es una economía del reino que honra la creación y protege la vida. Nota de prudencia. Interpretar Babilonia como denominación literal de un país moderno es especulativo. El texto apunta a dinámicas morales y espirituales más que a mapas contemporáneos específicos. 8. El juicio final. El gran trono blanco y los libros abiertos. Apocalipsis 20:11-15. Apocalipsis 20 presenta una imagen escalofriante y solemne. Un trono blanco,
la tierra y el cielo huyendo, y libros que se abren. Los muertos son juzgados, según lo escrito en los libros, y aquel cuyo nombre no está en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. Este es el pasaje que más claramente articula la dimensión definitiva del juicio. Historia y personas rinden cuentas. Componentes claves. La escena conjuga justicia y memoria. Los libros sugieren que los actos, palabras e intenciones no quedan sin registro. La vida simboliza pertenecer a Cristo. El juicio no es arbitrario, está ligado a la verdad de la vida humana y a la relación con Dios. Interpretaciones. Universalidad del juicio. El pasaje subraya que ningún ser escapa al escrutinio divino. No es exclusivamente retributivo, es también revelador. Se muestra la coherencia entre la vida y la justicia de Dios. Relación con la obra de Cristo. La interpretación cristiana clásica sostiene que el acceso al libro de la vida se relaciona con la fe en Cristo y la obra redentora. La teología reformada, católica y ortodoxa poseen matices distintos sobre cómo se aplica la gracia, la fe y las obras en esta escena, pero convergen en la idea de que la justicia de Dios exige rectitud. Aplicación pastoral. El juicio final sirve como disciplina espiritual, no para atemorizar, sino para orientar la vida hacia la sobriedad moral y la responsabilidad social. Vivir con conciencia del tribunal divino implica honestidad, arrepentimiento y compromiso con la verdad. Además, la escena es llamada a misericordia. Si la vida será revelada, entonces la comunidad cristiana debe acoger y cuidar, promoviendo reconciliación y restauración ahora antes de ese día. Nota de prudencia. Evitar lecturas que transformen el juicio en perfeccionismo legalista. La Biblia enseña el descubrimiento de la verdad, y la gracia de Dios es el marco en el que la justicia opera. 9. Los nuevos cielos y la nueva tierra, restauración y morada definitiva. Apocalipsis 21-22. Tras el juicio y la derrota de las fuerzas del mal, Apocalipsis culmina en una promesa de renovación. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La escena de la nueva Jerusalén que desciende sin llanto ni muerte, Apocalipsis 21:4, ofrece un consuelo radical. La historia no culmina en abandono, sino en culminada reconciliación. Descripción simbólica. Calles de oro, puertas de perlas, una ciudad sin templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21:22. El lenguaje es rico en imágenes culturales y teológicas. No se trata de describir un paisaje literal sin antecedentes, sino de comunicar la cercanía definitiva de Dios y la plenitud de la vida humana restaurada. Interpretaciones. Literalista. Algunos leen la descripción como una restitución física, la creación renovada con belleza material y ausencia de corrupción. Simbólica. Otros subrayan el carácter metafórico, insistiendo en que las imágenes apuntan a la consumación del propósito divino, comunión plena, justicia instaurada y sanación universal. Conciliación. Muchos teólogos combinan ambas lecturas, reconociendo que la promesa incluye realidades materiales y relacionales transformadas. Aplicación pastoral. La esperanza de la nueva creación motiva la ética presente. Si la resolución última es la reparación de todas las cosas, entonces la vida cristiana debe anticipar esos rasgos: justicia, paz, cuidado ambiental, curación y comunión. Además, la visión combate la resignación ante el mal, anuncia que el sufrimiento no tiene la última palabra. Nota de prudencia. Las especulaciones sobre un paraíso físico o lugares alternativos deben calibrarse con humildad hermenéutica. La promesa central es la presencia total de Dios junto a su pueblo. 10. La victoria de Cristo sobre el mal, centro y orden final, Apocalipsis 1, 5, 19, 22.
A lo largo de Apocalipsis resuena una nota persistente. Cristo es el líder de las huestes celestiales, el Cordero que fue inmolado pero ahora reina. La victoria final no es resultado de cambios circunstanciales, sino de la naturaleza redentora y justa de Cristo. El libro abre y cierra con la figura de aquel que es el primero y el último. Apocalipsis 1, 17, 22, 13, asegurando que el propósito divino abraza la historia entera. Significado teológico. La victoria no es simplemente militar, es restaurativa. Cristo combate para rescatar, para establecer la justicia y para culminar la promesa de Dios a Israel y a las naciones. Su reinado inaugura la realización del pacto. Su juicio expone y separa lo que es coherente con esa promesa de lo que la traiciona. Implicaciones para la vida. Vivir a la luz de la victoria de Cristo significa dos cosas. Primero, esperanza activa. Enfrentar el mal con la certeza de que no se trata de lucha sin sentido. Segundo, fidelidad práctica. La victoria nos impulsa a ser agentes de reconciliación y justicia hoy. La historia está en manos de aquel que venció. Mientras tanto, la Iglesia es llamada a testimoniar, sanar y redimir. Cierre del bloque principal. Al repasar estas 10 visiones, queda claro por qué se consideran espeluznantes. Cada una presenta dimensiones del juicio, coerción o violencia que confrontan a la humanidad con decisiones morales extremas. Pero el libro no termina en el espanto. Cada imagen se equilibra con la promesa de redención. El equilibrio entre advertencia y esperanza es el latido teológico de Apocalipsis. Sección complementaria. Las 10 figuras y seres que ambientan la escena apocalíptica. Entre las figuras secundarias mencionadas en el DNA, encontramos personajes y símbolos que enriquecen la atmósfera teológica. A continuación, examinamos cada uno con su base bíblica y las interpretaciones principales, sin perder la prudencia hermenéutica. Los 24 ancianos. Apocalipsis 4:4-10. Descripción. Sentados alrededor del trono, vestidos de blanco y coronas de oro, rinden homenaje al Creador. Interpretación. Suelen representarse como figuras que simbolizan la totalidad del pueblo redimido, una posible fusión de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o como ángeles, incumbencias celestiales. La lectura tradicional entendió en ellos la plenitud de la comunidad que adora. Teológicamente enfatizan la continuidad entre la historia de Israel, la Iglesia y la liturgia celestial. Aplicación. Imitan la adoración comunitaria que la Iglesia debe practicar. Reverencia, memoria y entrega. Serafines y querubines. Isaías 6. Ezequiel 1. Apocalipsis 4, 6, 8. En las visiones proféticas, estos seres alaban y sostienen la santidad de Dios. Los serafines proclaman Santo, Santo, Santo. Isaías 6:3. Y los querubines aparecen asociados a la movilidad del trono divino. Ezequiel 1. En Apocalipsis aparecen criaturas vivientes con rostros evocadores. Apocalipsis 4:7. Interpretación. Su función es subrayar la trascendencia y la actividad sustancial de Dios. Aplicación. Recordar la santidad y la majestad de Dios, rasgos que moldean la adoración y la ética. Behemoth y Leviatán. Job 40:41, Salmo 74:14, Isaías 27:1, Salmo 104:26. Aunque no son figuras centrales de Apocalipsis, el imaginario bíblico incluye criaturas como Behemoth y Leviatán, que simbolizan fuerzas caóticas y poderosas. En algunos pasajes proféticos, Dios derrota a Leviatán, como señal de su dominio sobre el caos. Isaías 27:1. Interpretación. Pueden leerse como símbolos del mal y del desorden primordial que Dios somete en la consumación. Aplicación. Confianza en la soberanía divina que doma el caos. Nefilim y hijos de Dios. Génesis 6:1-4.
Números 13:33. Génesis 6 menciona a los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres, produciendo a los Nefilim, los héroes de la antigüedad. Este texto ha generado debate. ¿Son los hijos de Dios ángeles caídos, linaje de Set, o una figura de realeza correlacionada? Cada lectura tiene implicaciones teológicas distintas. Nota: debe advertirse que la Biblia no desarrolla extensamente esta tradición, por lo que cualquier afirmación categórica es especulativa. Aplicación pastoral. El pasaje recuerda la mezcla problemática entre lo creado para el bien y las corrupciones que surgen cuando se distorsionan relaciones que deben ser ordenadas por Dios. Melquisedec, Génesis 14, 18, 20, Salmo 110, 4, Hebreos 7. Melquisedec aparece como rey y sacerdote. Hebreos lo utiliza tipológicamente para mostrar la singularidad del sacerdocio de Cristo. Interpretaciones van desde un simple personaje histórico hasta una teofanía, aparición divina. La lectura cristiana clásica ve en Melquisedec una figura que anticipa el sacerdocio eterno de Jesús. Aplicación. Melquisedec apunta a la legitimidad del sacerdocio divino que trasciende estructuras humanas y abre camino para una mediación sacerdotal que no depende de genealogías terrenas. Los dos testigos, Apocalipsis 11, 3, 12. Apocalipsis describe dos testigos que profetizan durante un tiempo, son asesinados y resucitan, ascendiendo al cielo. Interpretaciones varían. Algunos los consideran personajes literales que aparecerán en los tiempos finales. Otros los ven como símbolos de la Iglesia y su misión profética, o bien de figuras proféticas de la historia. Cualquiera que sea la lectura, la escena subraya la persistencia del testimonio fiel, incluso frente a la muerte. Aplicación pastoral. La Iglesia está llamada a testimoniar con valentía, sabiendo que la fidelidad puede implicar sufrimiento, pero que la esperanza en la resurrección es central. El ángel destructor o ángel de la muerte. Apocalipsis 9:16. Apocalipsis presenta ángeles que ejecutan juicios específicos sobre la tierra, incluyendo un ángel destructor que inflige plagas. Estas figuras son vehículos de la justicia divina. Interpretación. Deben entenderse como mediadores de la santidad que no tolera la perversión eterna. No son caprichosos, sino parte de una economía redentora. Aplicación. Reconocer en los juicios la justicia que llama a la conversión, la bestia escarlata, la bestia del Apocalipsis y las criaturas simbólicas. Estas imágenes combinan motivos de otros textos proféticos, Daniel, Ezequiel, y expresan caracteres del poder humano opuesto a Dios: arrogancia, violencia, seducción, interpretación. Sirven para señalar dinámicas recurrentes de opresión. Aplicación. Permanecer vigilantes ante las nuevas formas de dominación. Sección hermenéutica ampliada. Métodos y tradiciones interpretativas. Para comprender por qué existen tantas lecturas distintas, conviene repasar brevemente las principales corrientes hermenéuticas que guían la interpretación de Apocalipsis. Preterismo. Propone que la mayor parte del libro se cumplió en el siglo I, en los eventos que rodearon la caída de Jerusalén, 70 después de Cristo, y la persecución imperial. Ofrece sentido inmediato al lector original, vinculando símbolos con realidades históricas concretas, fortalezas, sensibilidad al contexto y coherencia histórica. Debilidades. Puede minimizar la dimensión futura o escatológica del libro. Futurismo. Ubica los eventos principales en un futuro concentrado que precede la parusía, la venida de Cristo. Atrae a lectores preocupados por acontecimientos todavía por producirse y cuida la expectativa escatológica del consuelo final. Fortalezas. Mantiene la anticipación luminosa. Debilidades.
puede incentivar especulación y lectura literalista. Historicismo. Lee Apocalipsis como un panorama de la historia de la Iglesia a través de los siglos, identificando periodos y actores que encarnan las figuras apocalípticas. Fue prominente en la bibliografía reformada clásica, pero puede caer en correlaciones forzadas. Idealismo. Trata el libro como una serie de símbolos que describen el conflicto cósmico entre el bien y el mal en términos atemporales. Su fuerza es la aplicabilidad universal. Su limitación es que puede diluir las dimensiones históricas concretas del texto. Sugerencia hermenéutica práctica. No optar por una sola etiqueta, sino utilizar múltiples perspectivas para obtener una lectura equilibrada. Historizar cuando el texto sugiere referencias concretas, reconocer elementos simbólicos cuando el género lo exige, y no permitir que interpretaciones apasionadas silencien el propósito pastoral del libro. Contexto histórico-literario. Patmos, persecución y literatura apocalíptica. Entender Apocalipsis requiere situarse en su tiempo. Juan, exiliado en Patmos, Apocalipsis 1:9, escribe a comunidades sometidas a presión cultural y religiosa. El género apocalíptico, con sus visiones, simbolismos y números, fue usado para revelar una verdad profunda. Dios reina aun cuando las circunstancias aparentan lo contrario. Conectar Apocalipsis con Daniel, Ezequiel y otros libros proféticos del Antiguo Testamento ayuda a captar su imaginería y sus estrategias retóricas. Es importante notar que la literatura apocalíptica no pretende relatar crónicas cronológicas exactas, usa imágenes para forjar resistencia. Entender esto evita lecturas que buscan fechas concretas o mapas geopolíticos sin fundamento. Aplicaciones prácticas. Vivir a la luz de lo que hemos leído. ¿Cómo convierte todo este material apocalíptico la vida cotidiana de los cristianos? Aquí algunas pautas prácticas y espirituales extraídas del conjunto de visiones. 1. Formación de conciencia. Leer Apocalipsis con comunidad y guía teológica. El libro no es terreno para interpretaciones solitarias sin criterio. Buscar recursos confiables y diálogo con pastores y estudiosos. 2. Discernimiento de lealtades. Examinar rituales, prácticas y estructuras que pueden exigir una adoración paralela a la de Dios. Esto incluye estilos de vida que priorizan el consumo, la fama o el poder. 3. Compromiso con la justicia. Las denuncias contra Babilonia y las copas de la ira nos llaman a oponernos a sistemas que explotan a los pobres. Participar en iniciativas de justicia social y defensa de los vulnerables es respuesta coherente. 4. Persistencia en la prueba. La tribulación no es un accidente, es contexto donde se forja la fidelidad. Fortalecer la vida espiritual mediante oración, estudio bíblico y comunidad es esencial. 5. Hospitalidad y testimonio. Ante la certeza del juicio final y la promesa de la nueva creación, la Iglesia debe actuar como signo anticipado del reino, acogedora, compasiva y transformadora. 6. Esperanza activa. La esperanza escatológica no implica evasión del mundo, sino compromiso para su sanación. Trabajar por la creación y la paz es parte de la respuesta cristiana. Ejercicios espirituales sugeridos. Prácticas para estar atentos y fieles. Lectura lectio divina de pasajes seleccionados de Apocalipsis para meditar en la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Confesión comunitaria y examen de lealtades. Sesiones en grupos pequeños para identificar ídolos personales y estructurales. Compromisos de solidaridad. Apoyo a iniciativas de comercio justo. Voluntariado en servicios sociales, vinculación a proyectos de restauración ambiental, cultos de recuerdo y esperanza, liturgias que incorporen las promesas de Apocalipsis, recordando la victoria de Cristo sin alimentar miedo morboso. Sección F aquí,
preguntas frecuentes y respuestas equilibradas, respuestas compactas pero razonadas. ¿Significa Apocalipsis que habrá una sola generación que verá el fin? No necesariamente. El libro enfatiza la certeza de la consumación, pero no proporciona una cronología única que permita identificar una generación específica. Las lecturas que predicen fechas han mostrado recurrente fragilidad. ¿Es 666 un código para un emperador específico? Es una hipótesis plausible. La gematría, al asignar valores numéricos a letras, permite leer 666 como referencia a nombres contemporáneos, como Nerón. Existe además la variante textual 616. Estas posibilidades apuntan a una crítica concreta contra figuras de poder, pero no constituyen una conclusión definitiva e inmutable. La marca de la bestia será una tecnología específica. El texto habla de una marca que controla el acceso al sustento. Apocalipsis 13, 16, 17. Interpretarla como tecnología es una posibilidad moderna, pero exigir evidencia exegética adicional antes de afirmar que cualquier tecnología actual sea la marca es prudente. La interpretación simbólica, marca como signo de lealtad, sigue siendo hermenéuticamente sólida. ¿Los dos testigos son personajes literales? El texto describe acciones concretas, testifican, son asesinados y resucitan. Apocalipsis 11, 3, 12. Algunos leen la narración literalmente, otros la ven como símbolo del testimonio fiel de la Iglesia. La pregunta permanece abierta. La lectura responsable reconoce ambas dimensiones. Melquisedec es una aparición de Cristo en el AT. Hebreos 7 utiliza a Melquisedec tipológicamente para hablar del sacerdocio eterno de Cristo. Calificarlo como teofanía es una postura interpretativa antigua, respetable, pero no obligatoria doctrinalmente. La prudencia exige no dogmatizar más allá de lo que el texto claramente afirma. ¿Apocalipsis promueve actuar violentamente contra los malvados? No. El fin de Apocalipsis es la justicia de Dios, no la incitación a la venganza humana. La ética cristiana basada en el Nuevo Testamento enseña amor incluso por los enemigos, Mateo 5:44, y la justicia final queda en manos de Dios. Recursos recomendados para profundizar, selección variada y equilibrada. Comentarios académicos, autores clásicos y contemporáneos que ofrecen distintas perspectivas. Ejemplos de líneas generales. Comentario histórico de John Stott. Estudios de Elaine Pagels sobre literatura apocalíptica. Comentarios exegéticos recientes en series académicas. Estudios de teología pastoral sobre Apocalipsis que aborden aplicación eclesial. Libros de historia del cristianismo que contextualicen el primer siglo y la persecución imperial. Versiones confiables y ediciones críticas de Apocalipsis para comparar variantes textuales. Por ejemplo, ediciones críticas del Nuevo Testamento que señalan variantes como 666 breve 616. Clímax teológico y pastoral. ¿Por qué el terror apocalíptico no es la última palabra? Hemos recorrido imágenes que asustan. Jinetes, copas, marcas, bestias y batallas. Es comprensible que el lector sienta inquietud. Sin embargo, la estructura literaria y teológica del libro inclina la balanza hacia la esperanza. Cada figura de juicio está envuelta en la afirmación de que Dios es soberano y que su propósito es restaurar. La tensión entre advertencia y esperanza no es una contradicción, sino la forma de urgir a la conversión. He aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:20. No se trata de terror sin salida, sino de un llamado a elegir la vida que ofrece el Cordero. Sugerencia pastoral final. ¿Cómo responder personalmente a lo leído? Decide por la fidelidad, revisar las lealtades y escoger a quién servirás ante la presión. Vive en comunidad. La resistencia se alimenta en la compañía de otros creyentes. Practica la justicia.
De manera concreta, oponte a sistemas que deshumanizan. Cultiva la esperanza. Leer Apocalipsis no para especular, sino para sostener la esperanza en la victoria de Cristo. Conclusión narrativa y llamada a la reflexión. Al finalizar este recorrido por las 10 profecías más espeluznantes de la revelación que debes conocer, la conclusión es doble. Por un lado, somos confrontados con la seriedad del mal y la responsabilidad ética que nos corresponde. Por otro, somos consolados por la seguridad de que la historia está en manos de aquel que venció. El llamado final de este libro es práctico y existencial. Arrepentirse, perseverar y esperar. Ahora te invito a una reflexión personal. ¿Qué figura te ha inquietado más y por qué? ¿Qué lealtades necesitas examinar hoy? El camino de fe que propone Apocalipsis no es escapista sino transformador. Vivir con la certeza de que, en Cristo, la última palabra es sanación y comunión. Si esta exploración te ha sido útil, comparte en los comentarios cuál profecía te impactó más y por qué. Suscríbete para más estudios bíblicos y descarga la guía de lectura en la descripción, donde encontrarás referencias adicionales para seguir profundizando en cada tema que hemos tratado.